Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta tarde educativa. Ya el mes pasado, pues estuvimos celebrando nuestro aniversario en Casa Abierta. Le damos las gracias a todas las personas que se conectaron durante todo ese mes y les invitamos a quienes no estuvieron, pues a buscar todas las actividades que tuvimos en el canal de YouTube de Casa Abierta RD. La semana pasada fue específicamente las memorias de la institución. Así que ahí están en YouTube para ustedes conocerla, para compartirla. Ya se continuamos con estas actividades ahora en el mes de agosto. Hay muchos motivos en el mes de agosto y uno es que hoy justamente comenzamos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Luego tenemos el regreso a clases y vamos a estar trabajando temas vinculados a esa temática en que toda la familia que tienen hijos en edades escolares, pues están en estos apuros y la escuela, en el recibir, organizarse. Bueno, es un tiempo para poder trabajar varios aspectos vinculados siempre a la prevención en salud mental. Me permito leer un poco lo que será nuestro post, que todavía no ha salido, sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta actividad se celebra cada año durante la primera semana de agosto. Casa Abierta se suma a la promoción de acciones educativas para generar conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con lactancia materna, considerando sus repercusiones positivas. En el año 25, el lema de esta Semana Mundial de la Lactancia es invertir en la lactancia materna, invertir en el futuro. Su propósito es enfocar la atención en el apoyo continuo para la maternidad en su experiencia de lactancia, desde el sistema de atención en salud a lo largo de todo el proceso de lactar también. Se busca asegurar cada madre tenga acceso, apoyo a la información que se requiere para practicar la lactancia materna. Ya para la próxima semana, pues estaremos hablando con la doctora Lucrecia Zavala de la área 4 de salud sobre la lactancia y salud mental. En otras ocasiones hemos abordado este tema y ahí están también en el canal de YouTube, pero ahora vamos a tener una invitada diferente que va a dar otros aspectos que quizás no estén contemplados en los anteriores. Así que hoy comienza esa semana de la lactancia materna. Y hoy vamos a comenzar con un tema de mucho interés, con una persona muy especial para Casa Abierta y para estos espacios que siempre nos ha acompañado. Vamos a trabajar el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ver qué es eso, cómo podemos prevenir y cómo se puede abordar. Vamos a estar hablando con la psicóloga Rita Reyes Malet, que tiene una maestría en psicología clínica, por supuesto, psicóloga clínica también de la Universidad de la Tercera Edad. Tiene una especialidad en psicometría y en neuropsicología. Tiene una certificación internacional en terapia cognitiva conductual para adultos y población también infanto-juvenil. Es facilitadora de la Universidad UTE, de donde ella también pues egresó como estudiante, ya como profesional, y cuenta con diplomado en trastorno del espectro autista, muy necesario cada vez más en estos tiempos. También en neurodesarrollo. Es directora de ICOPESI, el Instituto de Capacitación y Orientación Psicológica. Así que es una persona, bueno, que da muchos cursos, muchos entrenamientos virtuales
y tiene también su consulta, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Justo hablamos cómo ella distribuye su tiempo en ambas ciudades. Es una amiga de Casa Abierta, es una persona cercana para todos nosotros y le damos las gracias por una vez más decir que sí a Casa Abierta, a apoyar este proceso educativo de prevención en salud mental. Bienvenida, Rita. Gracias por estar acá. Adelante. Buenas noches a todos. Siempre un privilegio, pues, poder eh, asistir a estas charlas. Agradecer nuevamente a Casa Abierta, a Teresa, a De la Rosa por tomarme en cuenta y permitirme, pues, compartir siempre estos momentos psicoeducativos tan importantes para todos. Para mí siempre más que un privilegio. Gracias, Teresa, por esa presentación tan linda que me hace siempre sentir tan de allá. Para mí, Casa Abierta es algo muy importante, ya que me formé en muchos aspectos de mi carrera, pues en Casa Abierta. Y Teresa para mí también una gran mentora, le agradezco muchísimo. Y gracias también a ustedes por abrir sus puertas virtuales de sus hogares y permitirnos pues entrar y compartir con ustedes ese espacio que hoy, como nos dijo Teresa, pues vamos a estar abordando el tema de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, su prevención, detección temprana, abordaje, que es sumamente importante este tipo de psicoeducación para poder tener información a la mano de lo que está pasando, de lo que nos pudiera estar sucediendo o a las personas que están pues cercanas a nosotros. Así que sin más preámbulo, pues daríamos inicio, ¿verdad que sí, Teresa? Voy a estar ¿Verdad? proyectando. Me van a indicar si pueden visualizar eh, la presentación. ¿Se visualiza bien? Sí, sí, está solo ponerla en modo presentación. Exacto, Mm, excelente ya. Ok, pues nada, eh, vamos a dar inicio. Siempre, pues hablando un poquito de a qué se trata, de qué se trata cuando hablamos de el trastorno obsesivo compulsivo, que normalmente lo conocemos como TOC. Entonces, vamos a ver primero como así, a grandes rasgos, lo que nos dice pues el DSM-5, que es nuestro manual de estadística de trastornos mentales, la última edición, para luego ir como tomando esta información un poco más clara y llevándola al lenguaje quizás un poco más llano. Entonces, cuando nosotros nos referimos al trastorno obsesivo compulsivo, pues estamos hablando que se presenta obsesiones y compulsiones. Tanto puede ser solamente la obsesión o puede presentarse la compulsión y en muchos casos se da la combinación de ambas. Pero, ¿qué es lo que hace que esto sea una condición eh, psiquiátrica, psicológica? Pues es que esto hace que el individuo emplee mucho tiempo de su vida eh, en este tipo de comportamientos obsesivos o la compulsión de alivio. Entonces, esto va a interferir en lo que son su vida cotidiana, lo que son las funciones sociales, laborales, y es ahí donde ya se convierte en un trastorno, porque ya está afectando mi funcionalidad en la vida cotidiana. Entonces, esto es lo que entendemos de acuerdo al manual de diagnóstico. Antes de entrar, me gustaría entrar un poquito en conciencia de forma estadística de cómo está este trastorno presentándose en la sociedad, que muchas personas piensan que es algo aislado, que no es muy común, que es algo raro, pero realmente las últimas investigaciones científicas han arrojado datos estadísticos que nos dicen que entre un 1 a 3% de la población mundial pues pudiera estar afectándose
de esta condición. Algunos estudios más recientes pues nos indican que de manera global de 0,5 a 2,5, dependiendo, pues puede incrementarse esta condición. Esto significa, en promedio, que de cada 40 adultos es probable que uno pues, pudiera en algún momento de su vida pues padecer de un trastorno obsesivo compulsivo. Otra duda, porque vamos a hablar un poquito de lo que son los mitos y lo que son las realidades, porque este es un trastorno que se ha comercializado mucho en las redes y hay muchos mitos que muchas veces nos confunden. Pues lo primero es que en lo que es la prevalencia de edad y género, hay una distribución en asunto de género de que tanto como en hombres o en mujeres afectan de igual manera. Y en lo que es la parte de los niños y adolescentes, aproximadamente de 1% a 2,3%, pues pueden presentar el TOC. Esto quiere decir que la población infanto-juvenil, igual que la adulta, pues similar. ¿Y por qué es esto así? Porque normalmente, con frecuencia, esto dura de 10 a 14 años del individuo para ir desarrollando la condición. Entonces, la mayoría de estos debut psicopatológicos, pues se presentan en esa edad de la adolescencia y en la preadolescencia hasta los 20 años. Es muy raro que una persona, por ejemplo, con 35 años de edad, pueda debutar con un trastorno obsesivo compulsivo, a menos que haya pasado por una situación traumática que haya despertado esa psicopatología y esa predisposición genética que quizás se encontraba ahí oculta. Entonces, ¿qué es importante saber? Y que debemos observar que en la etapa de 10, 15, 16 años es la etapa donde comienza a presentarse los signos y síntomas que nos pudieran indicar que hay un posible trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, aproximadamente el 75% de las personas con TOC presentan también otras comorbilidades, quiere decir otras condiciones psiquiátricas. Puede estar acompañada de lo que es la ansiedad generalizada y también la depresión. En los adultos, pues puede tomarse, como ya dijimos, de 14 a 17 años, presentar síntomas visibles y por eso muchas veces, pues el diagnóstico no es oportuno. Es importante y parte de estos programas de psicoeducación que tiene Casa Abierta es presentarle a la población cuáles pudieran ser los posibles síntomas que se presentan en esta etapa para poder tener un diagnóstico temprano y poder tener un abordaje oportuno. Entonces, algo que quise traer a la mesa hoy es algo que me hizo mucho ruido. Yo misma me preguntaba que si era posible, si el porcentaje de personas debutantes con trastorno obsesivo compulsivo se había incrementado en el COVID, porque vi muchos casos en este periodo. Entonces, fui investigando las últimas hallazgos científicos y sí se demostró que pues cuando estuvo el COVID-19, en las personas sin diagnóstico previo se identificaron síntomas obsesivos compulsivos nuevos. O sea, hubieron personas que luego de la pandemia o al padecer el COVID, pues debutaron con un trastorno obsesivo compulsivo, especialmente con los síntomas de lavarse de manera excesiva las manos, el miedo intenso a contagiarse, los pensamientos intrusivos relacionados con la salud y con la muerte. Entonces, estos estudios pues nos arrojaron que esta población general que encontraron un porcentaje de síntomas clínicos aumentó en un 13 a un 24% durante la pandemia. Y también que personas que tenían ya la condición, pues incrementaron y se intensificaron pues las obsesiones y las compulsiones, que son los síntomas severos inhabilitantes que perciben estas personas. O sea que el COVID sí tuvo una pequeña influencia en detonar ese trastorno en algunas personas y magnificar los síntomas en otras.
Ahora ya vamos a entrar un poquito en materia. Quería como darle esa información de primera mano. ¿Qué quiero yo en esta pequeña charla? Pues desmontar algunos mitos que muchas veces tenemos instaurados y que invalidan o no nos permiten ver con claridad cuando una persona pudiera estar presentando los síntomas o cuando no. Entonces, el primer mito que escuchamos mucho por ahí, todos tenemos un poco de TOC en realidad. Entonces, confundimos muchas veces la prioridad que tenemos a algunas personas de ser organizados, de ser estructurados, lo confundimos con un síntoma obsesivo compulsivo, pero realmente eso no es así. Que yo sea organizada, que yo sea estructurada, no quiere decir que yo tenga un TOC o que tenga un rasgo. Otro mito es que solamente el TOC se refiere a las personas que se lavan la mano obsesivamente o son organizados. Vamos a ver más adelante los diferentes tipos de compulsiones y obsesiones. Está desde las obsesiones religiosas, las fantasías sexuales, eh, y un sinnúmero de otras condiciones y síntomas que se presentan. Otro mito, si tengo pensamientos malos, significa que soy una mala persona. Se da muchas veces en las personas que están experimentando estos síntomas, algunos pensamientos obsesivos, intrusivos, que le vienen a la mente dañando, por ejemplo, a otras personas o imaginando, vienen imágenes desagradables o de comportamientos no éticos. Y la persona asume que porque esos pensamientos vienen a su cabeza, ella es una persona mala. Entonces, es un mito. Si lo que pienso es hacerle daño a otro o estoy pensando algo obsceno, compulsivamente, obsesivamente, eso no quiere decir que yo soy una mala persona y que vaya a realizar ese acto que viene por la imagen que viene a mi mente. Perdón. Otro mito es que el TOC es algo raro. Realmente se ha demostrado ya científicamente que hay una población de un 3% de la población mundial, estamos hablando de millones de personas, que están padeciendo ahora mismo el TOC. Ahora, muchas personas ocultan las manifestaciones del TOC, que pueden ser no visibles, como pensamientos, rumiaciones, actos, lo ocultan por vergüenza. Otro mito, el TOC no tiene cura. Una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo con un buen abordaje, ya sea multidisciplinario, con psicofármacos y psicoterapia, o simple y llanamente con psicoterapia, puede llevar una vida totalmente normal y gestionar los pensamientos y las obsesiones. Otro mito, podría controlar sus comportamientos si realmente quisiera. Muchas personas piensan que teniendo fuerza de voluntad y luchando con el pensamiento obsesivo, van a curarse. Pues lamentablemente esto es un mito, porque entre más yo trato de parar el pensamiento obsesivo que viene en bucle, más fuerza y más resistente y más persiste el pensamiento obsesivo. Entonces, teniendo ya estos mitos un poquito claros, vamos ahora de manera un poquito más clara entender qué es el TOC. Entonces, el TOC es un trastorno mental que forma parte del trastorno de ansiedad y se caracteriza por la presencia de ¿qué? De obsesiones, como escuchamos, que se convierten en compulsiones. Primeramente, el individuo tiene pensamientos que pueden ser imágenes, impulsos que irrumpen, por ejemplo, en su mente de forma repetitiva, involuntaria. O sea, son pensamientos o imágenes como flash que vienen constantemente sin tener control que la persona no puede evitar. Son, por ejemplo, pensamientos bastante indeseables, angustiosos, difíciles de controlar, que muchas veces incluso desgastan a la persona. Luego de la obsesión, la persona busca una compulsión, que es lo que hace sentir alivio. Por eso el primer paso que ustedes van a observar en una persona que pudiera estar padeciendo un TOC es la obsesión. El luchar con esos pensamientos angustiantes, esa ansiedad por controlar. Y luego se desarrolla la compulsión, que es el acto que le trae
diríamos que desde un punto de vista un poco de alivio. Cuando hablamos de la compulsión, hablamos de, por ejemplo, la persona que le viene el pensamiento de enfermarse de los microbios, la compulsión que le trae alivio es lavarse las manos. O, por ejemplo, rezar, ordenar. Estas son las compulsiones que la persona hace para sentir un momento de alivio. Entonces, muchas veces inicia solamente la obsesión y luego vamos a tener la compulsión. Entonces, vamos a estar atentos a esos pensamientos o esas imágenes que vienen. Recuerden que todos tenemos pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son aquellos que vienen sin que nosotros querramos. A veces estamos trabajando y nos vienen una tontería. Pasa y se va. Ahora, cuando ese pensamiento se vuelve impulsivo, constante, que no controla, que me inquieta, que me desconcentra, que me quita la paz y viene acompañado de necesidades como de temores irracionales o visiones y pensamientos que no va con mi forma de ser o pensar, entonces ya ahí se va la compulsión, que es la necesidad de buscar alivio momentáneo. Vamos a ver cuáles son esos tipos de trastorno obsesivo compulsivo, porque como le decía al inicio, tenemos la idea de que solamente está el top de lavarnos las manos o de ser psicorrígido y organizado, pero existe, además del comportamiento de limpieza, que son estas personas que tienen temores, como dijimos hace un ratito, a lo que es los microbios, las bacterias, las enfermedades. Estas personas tienen la compulsión de lavarse las manos, usar excesivamente desinfectante. Hay momentos que se laceran las manos, se le hacen heridas de tanto lavársela constantemente. También tenemos el de verificación. Cuando nosotros percibimos estas personas que constantemente nos puede pasar a nosotros o a otra persona cercana, que tiende a verificar incluso hasta lo que escribió en un chat o lo que dijo y lo cuestiona, lo que dije estuvo bien, lo pudo haber hecho mejor, o voy a verificar si realmente cerré la puerta, o realmente me paro de la cama a verificar si yo cerré bien el gas. Y este pensamiento obsesivo es tan intenso que la persona tiene que hacer la compulsión de ir a verificar para sentir un momento de paz. Pero muchas veces vuelven y se acuestan, por ponerle un ejemplo, y comienzan a pensar que si cerraron la puerta. Y así, en bucle, van surgiendo un sinnúmero de verificaciones y de dudas que los mantienen constantemente en búsqueda de una compulsión para tener paz. Está uno también muy conocido que nosotros podemos quizá identificar en alguien conocido, que es la de simetría, orden o exactitud. Son personas que necesitan ver las cosas simétricamente, que ven incluso un cuadro doblado y no es que lo van a hacer porque yo, por ejemplo, a veces veo un cuadro y voy y lo enderezo porque, ay, qué bonito se ve, pero esta persona necesita compulsivamente ver eso organizado porque eso le causa una ansiedad y una angustia tan grande que tiene que hacer la compulsión de ordenar o poner simétrico para poder tener un momento de paz. Si no, el pensamiento sigue en bucle hasta que causa una sensación de ansiedad que la persona sucumbe, hace la compulsión y tiene que ir a organizar simétricamente lo que ve. Otro tipo de TOC que podemos también identificar, y quizás no es uno de los más conocidos, es lo de la duda obsesiva y necesidad de certeza, de tener claro lo que va a pasar en el futuro, de verificar si lo que estoy haciendo es correcto, eh, agradó a los demás. Y está también la obsesión sexual o violencia o blasfemia. Esta obsesión es bastante compleja y causa mucha angustia porque muchas veces incluso la persona que lo padece son personas muy moralistas, son rectas, pero viene este pensamiento obsesivo de que si ve a un hombre, imagina
la persona sin ropa o en un acto no, no adecuado. Y esto le causa una gran angustia porque en muchas ocasiones evitan personas, evitan lugares para no activar el pensamiento obsesivo, ya que le causa mucho trabajo deshacerse. Entonces, como hablábamos anteriormente, la persona cuando viene el pensamiento obsesivo sexual, que muchas veces son horrorosos, ellos mismos le dan mucha pena decirlo y vinculan mucho ese pensamiento a ellos, porque ellos piensan que eso es, ese pensamiento son ellos, pero realmente es un pensamiento obsesivo que no lo define a ellos y no necesariamente lo van a hacer. O sea, ese pensamiento no lo describe a ellos como persona. Y está el de acumulación, que ahora mismo ya se ha ido desvinculando del trastorno obsesivo compulsivo, aunque anteriormente se pensaba que las personas tienen la obsesión de guardar y acumular por temor a que luego necesiten ese algo. Y se vuelve todo un desastre, acumulan un sinnúmero de cosas innecesarias con temor a necesitar en el futuro pues ese objeto. Y la compulsión por el temor a que le haga falta hace que tengan que guardar de una manera infinita los objetos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora un poquito? ¿Cuáles son esos pensamientos repetitivos, angustiantes, obsesivos que pudieran presentarse y yo puedo identificar como una posible sintomatología del trastorno? Por ejemplo, preguntas o dudas constantes como si no cerré bien la puerta, como le dije, si tengo un pensamiento malo, eso significa que yo soy una mala persona, como le hablé ahorita, pensamientos sexuales agresivos o religiosos, vienen a la mente situaciones de blasfemias religiosas y perturbadoras, pues esto crea miedos irracionales por el temor incluso de hacerle daño a otra persona. Recuerdo en un caso hace un tiempo que un paciente que estaba consultando de forma virtual, una de sus mayores preocupaciones es que venían pensamientos obsesivos que le decían que él podía hacerle daño a otra persona, que si él tenía una novia podía hacerle daño, pero esto no indicaba que la persona fuera mala o fuera agresiva. El simple hecho de que la persona temiera por el pensamiento y que eso se pudiera volver una realidad, ya es un indicador de que era un pensamiento obsesivo, no formaba parte de él. Y una de las cosas que trabajamos fue la racionalización del pensamiento, hacerle entender que tan posible era que en su naturaleza él pudiera ejecutar lo que ese pensamiento obsesivo, intrusivo, venía a su mente. Y yo recuerdo que él decía que le daba mucha paz poder entender ahora que el pensamiento no lo definía a él como persona. Y aunque pareciera algo sencillo, para una persona que está padeciendo esta situación es un gran alivio entender que el pensamiento no es una realidad ni que lo define a él como una persona mala. Por eso vemos comportamientos compulsivos en algunas personas como hacerse la cruz, orar, ponerse de rodillas o repetir una frase X como si fuera un mantra, porque ellos entienden que repetir esto primero apaga la voz del pensamiento obsesivo o distrae a la persona del pensamiento inquietante y lo tranquiliza por momentos. Que estos síntomas, cómo afectan la vida de esas personas, que realmente es angustiante para ellos. Estas personas, pues, que pudieran estar presentando esta situación, muchas veces evaden lugares y personas porque le detonan el pensamiento. O sea, si ver, por ejemplo, un niño le trae un pensamiento
de una escena de un accidente fatal donde había un niño, pues el cerebro muchas veces busca en nuestro recuerdo cosas impactantes y la trae de regreso de manera en bucle. Entonces la persona evade, por ejemplo, ver niños porque inmediatamente viene una imagen obsesiva que se repite constantemente de una escena catastrófica y la persona por eso evade donde hay niños. Es hasta ese punto donde muchas veces llega a afectar. Eh, Muchas de estas situaciones pues causa ansiedad, malestar en la vida cotidiana, es inquietante, muchas veces le trae como consecuencia agorafobia por temor a estar dentro de muchas multitudes y traerle recuerdos, entre otras cosas. Las personas que padecen esta condición eh, tienen muchas luchas internas, porque hay algunas compulsiones que son visibles, por ejemplo, cuando nos lavamos las manos, cuando nos paramos a abrir y cerrar puertas, son compulsiones visibles. Pero muchas veces las personas pudieran estar presentando compulsiones internas. Y es aquí una de las más terribles, porque la persona tiene que hacer rituales en su mente o repetir palabras o luchar con evadir este pensamiento y pueden tardarse horas, incluso para hacer una actividad cotidiana como ducharse. O pudieran estar trabajando en su computador, en su trabajo, y de repente vienen aquellos pensamientos obsesivos, tan inquietantes, tan desesperantes, que la persona tiene que hacer un sinnúmero de rituales internos para evadirlo. Y puede pasar hasta una hora y eso impedirle su desempeño laboral. Muchas veces las personas se aíslan de las amistades, de las personas, por evitar que algunos detonantes traigan el pensamiento obsesivo a su mente y al no poder detenerlo tengan que acudir a lo que es la parte de la compulsión. Eso afecta muchísimo la autoestima del individuo porque la persona se siente avergonzada muchas veces por el pensamiento o por sus compulsiones. Conocí un caso que cada 5 pasos tenía que resignarse porque consideraba que de esa manera podía evitar que le pasara algo a un ser querido o llamar compulsivamente, porque si no lo llamaba, esa persona pudiera ser que le pasara algo. Entonces son pensamientos que drenan, angustiantes y causan ansiedad y inhabilitan a la persona en lo que es su vida cotidiana. Ahora ya entendimos un poquito de qué se trata, cuáles son esos síntomas, esas señales que me pudieran decir a mí que yo o esa persona cercana a mí pudiera estar atravesando por esta condición. Yo creo que ya esa parte ahí está un poquito clara. Ahora vamos a hablar, me gusta siempre hablar de la situación, pero también dejar algunas estrategias y forma de cómo prevenir la situación de manera oportuna. Entonces, hablando un poquito más de eso, pues de las algunas estrategias y que podemos utilizar es fomentar una relación saludable con los pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Enseñar desde que son pequeños a entender a los niños que los pensamientos no necesitan ser controlados, porque una de las cosas que más activan los pensamientos obsesivos es cuando los pensamientos intrusivos nosotros queremos tratar de detenerlo. Y eso hace que el pensamiento intrusivo se convierta más bien en una obsesión. ¿Qué otra cosa pudiera ser una estrategia para ayudar? Pues normalizar que todos tenemos pensamientos raros e inquietantes sin que esto signifique que somos malas personas. ¿Quién podría decir que en algún momento no le ha pasado un pensamiento un poco escabroso que no forma parte de nosotros? Eso es muchas veces algo que pudiera pasar. Entender que este pensamiento puede venir a mí, yo lo voy a observar, lo voy a analizar
no lo voy a validar y simple y llanamente lo voy a dejar ir en vez de luchar con él. Entender que los pensamientos intrusivos están ahí presentes y que no me definen. Eso es una manera de ir desde antes de que se vuelva una situación, ir eh, invalidando o descartando, quitándole el foco de importancia al pensamiento, porque el pensamiento obsesivo, entre más el foco de atención pongo en él, más se engrandece. Un temor lleva como consecuencia otro temor. ¿Qué otra cosa es importante a la hora de la prevención temprana? Bueno, pues promover las habilidades de la regulación emocional. Enseñar a tolerar la incertidumbre, el malestar sin necesidad de rituales o respuestas compulsivas, que es algo que hoy en día es un poquito más complicado. O sea, hoy se nos hace un poquito más difícil gestionar lo que siento, quiero tener certeza, tengo una ansiedad anticipatoria de lo que va a pasar, y eso me genera una actitud, un comportamiento compulsivo, intenso, obsesivo, por saber lo que va a pasar, cómo se va a desencadenar las situaciones. Entonces, el gestionar las emociones, el ayudar a racionalizar los pensamientos, pues son estrategias que pueden evitar, pues, desarrollar en un futuro esta condición. Claro, siempre debemos tener en cuenta que pues los trastornos mentales pues tienen una composición, un porcentaje de una predisposición genética con otro porcentaje de mis experiencias vividas y todo lo que me rodea en mi entorno. Por eso, la prevención de cómo gestiono mis emociones, cómo asimilo y trabajo mis pensamientos intrusivos, pues son herramientas importantes que me pueden evitar detonar en un debut de un trastorno de TOC si tengo quizás una predisposición genética. ¿Cuáles son los signos? Ya como yendo, recogiendo y puntualizando, resumiendo, ¿cuáles pudieran ser los signos tempranos? Observar si alguien empieza a mostrar dudas excesivas, si constantemente la persona se está cuestionando que lo que decidió, que lo que dijo, que lo que hace, estuvo bien o estuvo mal. Es un punto o una luz de alerta. Repetición de comportamiento para calmar la ansiedad. Si tengo la necesidad de acudir a un comportamiento X repetitivamente para calmar una ansiedad, pudiera estar vinculado. Evitación de situaciones para evitar los pensamientos intrusivos. Si yo evito ir a la playa para no ver las personas en traje de baño porque me vienen pensamientos sexuales intrusivos que no puedo controlar, poniendo un ejemplo, ya ahí pudiera estar también dándome otra alerta. La intervención ante conductas de evitación, no fortalecer la parte compulsiva. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona cercana a nosotras vemos que, por ejemplo, tiene mucha necesidad de repensar y recalcular y volver a revalidar lo que dijo, lo que hizo, pues en vez de juzgarle, le vamos a decir, bueno, pues ya no le dé más vuelta, porque de acuerdo a lo que me dijiste, todo está bien. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar por algo que ya pasó y que viste que los resultados fueron buenos? Además, recuerda que nadie es perfecto, buscando la manera de validar lo que siente y minimizar la importancia acerca de la preocupación obsesiva que tiene, por ejemplo, el individuo. Si la persona pudiera estar presentando rituales de que quiere verificar puerta o ver el gas, pues una forma de nosotros poder ayudar a evitar estas conductas es decirle, no, tranquilo, quédate en la cama, que yo lo voy a hacer por ti. Estas son estrategias que pueden ir
bajando los niveles de ansiedad en la persona y disminuyendo lo que son las obsesiones. Algo muy importante que no quiero dejar de mencionar es también la intervención con lo que son reforzar, por ejemplo, la parte de la familia. Muchos de nosotros sabemos que la familia juega un papel sumamente importante en todo lo que es el bienestar psicológico y emocional del individuo. De acuerdo a nuestra relación familiar, de acuerdo al tipo de apego que tenemos, a cómo nos relacionamos, a cómo es el ambiente de funcionar en mi familia, eso va a tener una repercusión positiva en mí y va a evitar, no es lo mismo una persona que pudiera tener una predisposición genética a un trastorno obsesivo compulsivo, que se críe en un ambiente familiar funcional, que no hay reglas muy estrictas, donde no hay una excesividad, no hay exceso de moralidad, hay controles muy tajantes, poca tolerancia al error, poca flexibilidad, poca comprensión. Cuando me crío en ese ambiente, las posibilidades de desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo aumentan dramáticamente. Entonces, como padres, tenemos la obligación de brindar un lugar, un espacio donde hayan reglas, pero haya flexibilidad, donde haya comprensión, donde haya apertura. Esto va también a contribuir a evitar un detonamiento o un debut en el futuro de un trastorno obsesivo compulsivo en nuestros hijos. Porque recuerden que desde los 10 a los 15 y 16 años es que se hacen normalmente este tipo de debut en los trastornos conductuales. Perfecto. Entonces, muy importante entender, tener un sistema familiar con crianza positiva, amor y respeto, flexibilidad, asertividad y comprensión para también evitar este tipo de riesgo. Otros factores de riesgo que pueden detonar son un estrés crónico, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay un estrés excesivo. Estamos afrontando un sinnúmero de situaciones adversas al mismo tiempo. Eso hace que nuestro cortisol, nuestra adrenalina, pues se produzca de una manera excesiva y afecte todo lo que es nuestro bienestar psicoemocional e incluso físico. Entonces, los traumas infantiles no abordados también pudieran ser eh, detonantes para un trastorno obsesivo compulsivo en el futuro. Ahora, ¿cómo nosotros podemos abordar una persona que pudiera estar presentando síntomas o sintomatología de esta condición? Lo primero es poder tener esa pericia, observar todo esto que hemos hablado, recordarlo y tener un diagnóstico temprano que nos permita tener un abordaje oportuno, es el primer paso. Entonces, tenemos lo que es la terapia psicológica, sea un acompañamiento de un psicoterapeuta para trabajar esta condición. Si el caso lo amerita, pues trabajar de manera multidisciplinaria. Muchas veces se trabaja no tan solo con psicoterapia, sino también con apoyo psicofarmacológico. Una psicoeducación a la familia, como estamos hablando hoy, de que las personas puedan entender en qué consiste ese trastorno, que la persona no controla esa impulsividad, que es algo que está vinculado con su parte prefrontal del cerebro, que tiene que ver con el control de impulso, validar la situación de este individuo, ayudarlo a vencer esas obsesiones y ante todo mantener un seguimiento y prevención de recaída. Sabemos que en este tipo de condiciones pues es importante
llevar su tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico de manera puntual y evitar las recaídas, pues dándole las herramientas pertinentes al, a la persona para poder identificar y poder prevenir cualquier situación de recaída con el autoconocimiento. Los dejo con esta pequeña reflexión. Dice así, no se trata de eliminar todos los pensamientos, sino de aprender a vivir sin miedo a ellos, así que controle nuestras conductas. ¿Qué nos quiere decir esta reflexión? Que nuestros pensamientos muchas veces van a estar un poquito sueltos. Y uno de los ejercicios que me gusta siempre poner es cuando vienen estos pensamientos intrusivos, obsesivos, que no podemos controlar y nos inhabilitan, es hacer un ejercicio de imaginar tú sentado a la orilla de una autovía y ver y visualizar los pensamientos como si fueran autos que van y vienen. No vamos a salir corriendo detrás del auto para agarrarlo, porque sería agotador. ¿Qué entonces lo que haríamos? En vez de salir corriendo, ¿eh? y pelear con ellos, nos vamos a sentar en la carretera simple y llanamente a verlo, a observarlo y dejarlo ir. Es la mejor manera de entender que ellos están ahí, no podemos evitarlo, simple y llanamente lo vamos a dejar, lo vamos a analizar, qué tan posible es que pasa, qué tan real, cómo me puede afectar y de lo contrario, pues simple y llanamente dejarlo fluir. Entonces, estamos en el tiempo de las preguntas. Teresa me dirá si hay alguna duda, alguna inquietud con relación a este tema. Muchas gracias, Rita. De verdad, muy explícito. Decía una compañera de Casa Abierta muy claro, muy bien llevado, toda una maestra, por supuesto. Ahí mismo están tus alumnas felicitándote y dejándose sentir, ¿verdad? También con su matrícula y todo para que la tenga pendiente. Muy interesante cómo tú lo planteas, todo el proceso de reconocer cuando una persona pues tiene este trastorno o tiene indicadores que pueden ser trabajados antes que se desarrolle este trastorno. Y luego todo, cómo identificar si ya una persona está siendo afectada, cómo acompañarle, cómo tratarle desde ya de la psicoterapia. Así que creo que ha dado un panorama general de esta condición que no es tan rara como pudiera ser, ¿verdad? Porque en unas películas se pone como algo tan raro, pero puede estar cercano a nosotros y sobre todo es el cómo afecta la dinámica de la vida diaria de una persona que padece de esta condición de salud mental. Porque estamos hablando de un trastorno de salud mental, el sufrimiento humano que hay detrás de cada persona que puede desarrollar un trastorno de esto, del cual nadie es culpable, sino que hay muchas variables, así como tú dices, hay unas variables que son genéticas, pero del ambiente y bueno, de todo lo que vive en la familia y demás. Así que es una condición de salud como cualquier otra. eh, de salud también mental o de salud física, para que necesitamos acompañar y prestar atención. Vamos a dejar los micrófonos abiertos y quienes quieran hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Tenemos a Jesús que quiere hacer una pregunta. Rita, si puede dejar de compartir ya para que estemos, nos sintamos un poco más cerca, aunque sea a través de esta pantalla. Vamos a ver, Jesús, ¿qué comentario, pregunta tienes? Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, un ejemplo, si yo quiero algo y y estoy empeñado en conseguir eso y hasta que no lo consigo,
no, no, o sea, no puedo estar tranquilo. Vamos a suponer, esto es un ejemplo. Si yo quiero comprarme tal televisión, pero yo no puedo, me siento intranquilo hasta que no logro comprarla o algo así. Eso puede ser un síntoma que se puede considerar como compulsivo, trastorno compulsivo o algo así. Bueno, es como hablábamos, muchas veces creemos que algunos comportamientos nos llevan a tener un trastorno obsesivo compulsivo, pero en este caso pudiera ser simple y llanamente que usted fuera una persona persistente, porque si, por ejemplo, yo me quiero comprar un carro y yo estoy muy centrada en que quiero comprar ese carro, pues eso hasta cierto punto es positivo, me hace ser proactivo, trabajar, ahorrar para conseguir eso que yo deseo. Entonces, esto aquí, en vez de ser algo negativo, es algo que me ayuda a ser centrado. O sea que esto que usted me plantea per se no necesariamente pudiera ser una obsesión, sino una persona que se traza metas y se mantiene perseverante. Muchas gracias, estaba preocupado, ya no. Recuérdense que para que haya un diagnóstico deben haber diferentes síntomas. Tienen que haber por lo menos, de acuerdo al DSM-5, cuatro eh, diríamos que sintomatología que me permitieran entonces poder dar un diagnóstico. Muchas veces creemos que tenemos algo, como decía el mito, todos tenemos algo de autista, no, o de trastorno obsesivo, no, simple y llanamente, en mi caso yo soy una persona, y Teresa me conoce, muy estructurada. Que yo sea muy estructurada, que yo sea organizada, no quiere decir que yo sea obsesiva, eso es una característica. Ahora, si esa obsesión por ser organizada me causa un sufrimiento, una angustia y me impide hacer otras cosas o me desgasta física y emocionalmente, interfiere con mi vida, que para yo poder sentir alivio tengo que tener todo perfecto, o que yo para poder trabajar y dar mi consulta, el consultorio tiene que estar perfecto, mi ropa tiene que estar perfecto, tiene que estar, ya ahí sí, porque me está quitando tiempo y funcionalidad en mi trabajo. Entonces, no sé si con esto pude darle un poquito de ayuda. Yo creo que excelente, así es, porque depende del nivel de disfuncionabilidad que genere la persona. Después lo demás son características y dicho sea de paso positiva, que una persona sea estructurada, organizada hacia sus metas, pero siempre y cuando no se obsesione, sino que la mantenga así firme y que no se afecte su día a día. Bueno, no solamente Rita tiene las estudiantes, también pacientes que te mandan saludos y que te están mirando, ya será por junto a otras cámaras, así que aquí está tu público reiterándote lo bien que lo estás haciendo o que lo has hecho. Anneri, ¿quiere hacerte una pregunta o algún comentario, Anneri? Yo quiero Yo hablar le cuando quiero, fue. buenas tardes, yo le quiero hacer es una pregunta sobre lo que yo, sobre varias conductas que yo he vivido aquí en mi casa, de unas tías mías que vienen aquí a mi casa a hacer lo que le da la gana, pero como ya yo puse límite aquí en mi casa, yo no le dejo que lleguen lo que le da la gana, y entonces ellas me repiten ese patrón de hacerme maldad. Yo digo que esas son obsesiones que ya tienen, como yo no se lo permito ya, ella ellas hasta se han cohibido de venir aquí a mi casa, porque yo la descubrí que vienen a hacer maldad a mi casa, a hacer cosas que le den la cosa como a la mala. Entonces, yo no sé si esas son obsesiones o son eh, o, obsesiones o obsesiones. Entonces, yo le puse límite a eso. Yo no sé si eso son esos síntomas esas conductas son obsesiones o son es, con eso mismo. Yo quiero saber si voy con ese mismo, con ese trastorno. Y entonces me han dado índices yo digo que son obsesiones, que vienen aquí a buscar algo
Y como yo no se lo he permitido, yo digo que son obsesiones. Muchas gracias. Ok, bueno, ustedes van a entender que desde esta pantalla y solamente escuchando quizás sus comentarios, es difícil dar un diagnóstico porque esta profesión son 4 años la licenciatura, 2 años cada maestría y un sinnúmero de sesiones y pruebas psicométricas para nosotros dar un diagnóstico avalado científicamente. Lo que podemos decir es sugerencia, pero aquí lo que quizás pudiera haber es una situación más bien familiar y algunos conflictos que quizás se necesitarían trabajar. Pero así a grosso modo no podría decirte si hay una condición, pero es muy probable que sea un asunto ya más bien eh, de problemas familiares que quizás deberían tratar. Así es. Entonces, Nicole, que quiere también hacer una pregunta o comentario. Gracias, Teresa. Gracias, doctora, por su participación. Muy nutriente para mí, muy nutrida. Yo más bien quería hacer como un comentario porque yo padezco una condición y mi condición se basa en la obsesión y la compulsión. Eh, Teresa sabe ya mi condición, ¿verdad? Yo soy obsesiva compulsiva, diagnosticada, y cuando yo me voy en un pensamiento repetitivo, entro en angustia, me angustio. eh, si yo manejo muchas cosas en mi vida, por ejemplo, y yo me he dado cuenta que lo que más angustia me produce es como que el control, que yo quisiera que las cosas estuvieran bien, eh, que la persona actuaran de una manera que, que no me creara esas ansiedades y esas cosas que me crean. Y yo me he dado cuenta también que cuando yo entro en... yo también soy una persona muy persistente en lo que yo me propongo conseguir. Trabajo por eso, pero cuando yo me voy del aquí y del ahora, por ejemplo, del proceso, de las cosas que voy a conseguir, o proyecto mi mente al resultado, me crea mucha angustia. Me creo catástrofe. Por ejemplo, si yo estoy esperando un documento, y ese documento no llega, me creo de que no va a pasar, de que me lo van a negar, de que la persona no me lo va a entregar. Y esos pensamientos me quitan la tranquilidad y la paz. Yo creo que para mí, lo que más daño me hace es como la satisfacción inmediata, querer que las cosas tener el control de lo que va a suceder y querer que las cosas pasen ya, que todo esté perfecto, que la familia sea perfecta, que mis hijos actúen de una manera perfecta, que mi trabajo, los resultados sean lo que yo quiero, pero yo he aprendido y yo tengo un grupo donde yo ahí puedo como aterrizar mi mente. Y usted estaba hablando sobre cómo... eh, usted dijo como rituales para eso. Sí, yo tengo rituales por ejemplo, yo me llevo el dedo a la 100 y digo apagado el pensamiento. Y eso me resulta mucho. También yo medito y también yo tengo una oración de la serenidad. A veces yo me la tengo que tirar hasta 30 veces, porque cuando yo me digo la oración de la serenidad, una y otra vez, me enfoco en la oración de la serenidad y el pensamiento se apaga y puedo dormir. Hoy mismo yo tuve unas situaciones y tuve que hacer todos esos rituales. Yo no hago esos rituales por compulsión, sino es como herramienta para yo apagar el pensamiento. No le peleo al pensamiento, yo no le peleo al pensamiento porque yo sé que está ahí, sino trato como de aceptarlo y fluir con el pensamiento. Eso quería dejar aquí. Gracias. Bueno, Nicole, muy bueno su aporte porque nos ayuda a ejemplificar algunas cosas.
pues yo le cuento que mucho de eso que usted me dice, esos pensamientos catastróficos, son distorsiones cognitivas que hacen que usted visualice situaciones en el futuro catastróficas y mucha ansiedad anticipatoria, o sea, querer siempre tener certeza de lo que va a pasar, pues es una ansiedad anticipatoria que nos causa angustia. Y con relación a los rituales, temo decirle que es una compulsión. Cuando nosotros nos vemos en la necesidad de repetir cosas, hacer cosas, oraciones, frases, gestos, son compulsiones que nos traen un alivio momentáneo. Ahora, ¿qué sí está haciendo muy bien? Pues son las meditaciones. Cuando trabajamos la meditación, el mindfulness, el aquí y el ahora, pues esto nos ayuda a centralizarnos en un punto específico en la meditación y nos ayuda a mirar el pensamiento intrusivo que viene, analizarlo y dejarlo pasar. Entonces se ha demostrado ya que pues el mindfulness, lo que es atención plena, la meditación, pues si nosotros meditamos por lo menos 10 minutos diarios, pues eso va a ayudar a reestructurar la estructura cerebral y nos va a ayudar a menguar los pensamientos obsesivos. Eso en el caso de no recibir quizá un psicofármaco. Pero mientras nosotros necesitamos hacer un ritual interno, dígase palabras, o físico, tocarnos, hablarnos, hacer algo, es una compulsión que nos va a traer un alivio momentáneo, pero no necesariamente nos va a ayudar a salir de la obsesión. No sé si este aporte quizás le puede ayudar un poquito. Nicole, qué bueno saber de ti, qué bueno que retomaste tu asistencia a estos grupos. Hacía mucho que no te veíamos por acá, así que bienvenida. Y Gracias, otra que gracias. se mantiene viniendo Ingrid, tenía la mano levantada para cerrar contigo, no te podemos dejar así. Así que dinos lo que quería decir. Sí, realmente me iba a devolver, pero ok. Primero darle la bienvenida a Nicole, que hacía mucho que no la escuchaba. Y lo segundo es que realmente no tengo organizado mentalmente lo que quería decir, pero yo dejé de participar, de hablar en los encuentros de los viernes, porque muchas veces coincidía que lo que nos estaban enseñando, como que ya yo había pasado por eso. Entonces yo me evalué y dije, bueno, van a pensar que yo soy hipocondríaca, déjame de no hablar tanto. Y por eso dejé de hablar. Sí, escribo a veces y cosas así. Pero la pregunta es, muchas de las cosas que usted dijo, yo las tenía, no, menos lo sexual, es todo lo opuesto. Eh, pero con los años, teniendo un pensamiento más consciente, me he dado cuenta que me quedan muy pocas. Por ejemplo, ya no soy tan organizada. ¿Qué sí me queda? Por ejemplo, si yo me voy a acostar, si yo no estoy derecha, no me duermo. Si voy a dejar los zapatos, tienen que estar derechitos. Si me paro de una silla, tengo que dejarla tal cual la encontré. Pero ya no entiendo que sea, yo entiendo que es más, qué sé yo, aprendizaje, organización. No creo que sea ya compulsivo ni nada de eso. Aunque no creo que mi conducta era muy compulsiva. Pero si yo he mejorado con la edad, ¿a qué se puede relacionar eso? Es mi pregunta. Bueno, para considerarse un trastorno obsesivo compulsivo, simple y llanamente con organizar o acostarme recta, no necesariamente. Tiene que haber primero un pensamiento. ¿Viene un pensamiento a usted? Por ejemplo, bueno, si no estoy recta, no va a fluir la sangre y no puedo dormir. Tengo que acostarme recta, porque de esta manera es que tiene que haber un pensamiento que detone la compulsividad.
Entonces usted me está hablando de comportamiento, no de un pensamiento. No necesariamente esto tenga que ser algo obsesivo compulsivo, sino que usted se acuesta de esa manera porque se siente más cómoda. Quizás usted acomoda la silla porque considera que es mejor arreglarla ahora que arreglarla después. No necesariamente tiene que ser un trastorno, porque tiene que haber un pensamiento obsesivo, constante, que me impulsa a hacer esa conducta. Y si no está, pues no está como el cuadro completo. No sé si pude ayudarle con esto. Era un hábito más bien, un hábito, una costumbre. Una costumbre, Y exactamente. cuando dije que no quería exponer, es por esto, porque a veces yo era una persona con muchas situaciones, con muchos hábitos, con muchos pensamientos negativos, porque inclusive yo no paseaba, porque uno de mis pensamientos era que cuando yo volviera a la casa, yo iba a encontrar una caja de muerto en la casa. Pero ya eso hace muchos años, ya eso pasó, gracias a Dios. Entonces, todavía me queda, lo que sí me preocupa muchas veces es la de los zapatos. Pero yo sé que no es compulsividad ni mucho menos. Pero yo si no dejo derecho los zapatos, yo soy capaz de devolverme a enderezarlo. Pero Pero nada, ¿qué le hace? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué usted piensa? ¿Por qué tiene que dejarlo así? yo Hay un no pienso pensamiento. nada. Con lo único que yo pienso es que eso sí me preocupa. Yo vivo solita, yo tengo 65 años y yo no puedo dormir sin arroparme los pies porque creo que me lo van a tocar. Ahí sí hay problema. Es lo único que tengo un pensamiento, es lo único. Bueno, pues puede ser que haya sido un temor aprendido en el pasado, porque muchas veces tenemos miedos irracionales que vienen aprendidos por situaciones que vivimos en el pasado, en la infancia. Quizás usted tuvo alguna experiencia en la infancia que le perturbó y le ha quedado ese miedo, igual que las cucarachas. Las cucarachas no dan miedo, pero es un comportamiento aprendido. Si mi mamá, cuando veía una cucaracha, brincaba para arriba y yo estaba chiquita, yo aprendí que a eso se le tiene miedo. Por eso vemos en Estados Unidos que hay chicos que agarran, bueno, mi hija del medio trabajaba un tiempo en el área de mercadotecnia en un área de veterinaria y una vez se me tiró una foto con una anaconda amarilla y me mandó una foto y yo, ¡ah! Dios mío, ella no le tiene miedo porque ella no aprendió esa conducta de tenerle miedo, igual que en Estados Unidos que le ponen la mano a los sapos, los niños y no pasa nada. En cambio, un niño dominicano ve una culebrita verde y brinca para arriba porque es algo que nosotros hemos aprendido. Entonces muchas veces tenemos temores irracionales como ese aspecto que pudiera ser aprendido por experiencia vivida. Ahora, lo de el pensamiento, si era reincidente, de que cuando usted salía, pensaba que iba a encontrar una caja de muerte en su casa, si ese pensamiento era repetitivo, ya ahí sí podemos hablar de un pensamiento obsesivo. Muy bien. Eh, Aclaramos que, o recordamos que Rita tiene la consulta en Santiago, solo es poner su contacto, y también en Santo Domingo, porque como bien dijo ella, pues se hace difícil pues, establecer un diagnóstico así tan rápido y a través de esta pantalla. Pero cualquier inquietud siempre es saludable por poder consultar con un profesional de la psicología, de la salud mental que nos ayude, ¿verdad? En dudas que tenemos, que podamos tener. Todos seres humanos, no importa que seamos del área de la psicología, no importa que seamos salud, lo primero que somos es persona y todos necesitamos pues que alguien nos escuche y poder organizar nuestras ideas, poder aclarar. En el chat se están poniendo los contactos de Rita Reyes para que puedan comunicarse con ella ante cualquier dudas o deseo, necesidad de ser escuchado. Así que muchas gracias a Rita por esa disposición, por esa entrega siempre
dice que sí a Casa Abierta, aunque a veces la contactemos un poco tarde. Teresa, Ella dice que sí por ser Casa Abierta, ¿verdad que sí, Rita? Porque tiene múltiples ocupaciones. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que se han conectado el en esta aplauso, actividad. Teresa. Sí, Teresa, sí, muy bien. ¿Quién está ahí detrás de ese Samsung? bueno, yo estoy en un teléfono ajeno, es Rosa Blanco desde Texas. Ah, Rosa Rosa. No Muy podía con bien. ustedes. Hoy me prestaron para poderla seguir. Tengo un mes y algo con dolor que no podía entrar. A Ah, Rita, ya. felicitarla, dar un fuerte aplauso, porque en verdad ese tema es de mucha importancia hoy día, porque yo siempre he dicho que la mente es muy amplia, demasiado. Y eso es lo que nos lleva a lo que es la obsesión compulsiva. Y es importante tener un equilibrio emocional de lo que es la realidad con lo que es la enseñanza que nosotros adquirimos desde niñas. Pero eso tenemos que ir aprendiendo, desaprendiendo para volver a aprender. Y tener un equilibrio emocional y mental al mismo tiempo. Lo que habló Rita es muy interesante, pero vamos a darle el aplauso. Un aplauso, Sí. Ingrid. Ya yo estoy con el aplauso y habla todo lo que tú quieras por aquí, porque esta es la forma más saludable. Aplauso para Rita. Gracias, Rita. Gracias, Excelente. Rosa. Gracias, Rosa. Gracias. Ese aplauso a Rita y recordar que hoy es el día de la alegría. Vamos a buscar esa alegría, que es una protección en salud mental. Nos encontramos entonces la próxima semana. Gracias.